Hola, estamos leyendo los escritos del Bala Sulam, el prefacio de la sabiduría de la Kabbalah, el punto 56. Los invitamos a ingresar a nuestro sitio Capsio Ayel. Allí podrán encontrar también los materiales y también enviar sus preguntas. Preguntas realmente al tema de la clase. Se preguntarán por el sitio, los escritos del Bala Sulam, el punto 56. Según la petición de la mayoría de los alumnos, nosotros sentimos la necesidad de volver desde el principio de la segunda restricción, y todo el proceso está dividido en unas cuantas partes, como ya vimos que llegamos ya casi hasta el fin del proceso, que está dividido en Ein Sof, 4 fases de luz directa, incluyendo la primera restricción y luego el trabajo con la pantalla en Malhut de Ein Sof, que es 5 partzufim de Ak, Galgalta, Apsak, Mabon. ¿Y qué sucede al recibir la luz con el fin de otorgar en estos partzufim? Como Malhut de Ein Sof se divide a sí misma en partes que recibe porción tras porción con el fin de otorgar. Eso es en esencia, todavía no hay trabajo de los creados, sino que así el deseo de recibir reacciona al placer, a la pantalla, a la sensación de la vergüenza que está en él, etc. Y de lo que comienza en verdad, y entonces comienza en verdad el asunto de la preparación para la corrección de la creación. Segunda restricción, que Malhut de forma directa no puede trabajar más con el fin de otorgar. Se terminaron los Partzuf, Galgal Tapsak Mabon superiores por encima de Tabur, y que nos queda el deseo de recibir por debajo de Tabur, que no tiene la fuerza para trabajar con el fin de otorgar. Y entonces existirá la oportunidad en esto para la fuerza de Binah de mezclarse con la fuerza de Malhut, así para que los dos completen el uno al otro. Malhut completa a Binah con eso que restringe a Binah, y Binah recibe la restricción de Malhut, y con eso él se prepara a sí misma para otorgarle a Malhut, donde se puede ampliar su límite. Y así tenemos la participación Binah y Malhut. Malhut y Binah se restringe, Binah y Malhut amplía Malhut. Y así funcionan hasta que nosotros vemos que su participación es especial, algo especial. Es especial en eso de que trae a la ruptura, porque por medio de esa participación se revela una parte en Malhut que no puede estar cubierto con el otorgamiento de Binah, y por eso cuando Malhut comienza a trabajar con la cualidad de Binah, entonces no siente esa parte del deseo de recibir con el fin de recibir, que se llama el corazón de piedra, Lev Aeben. Es un corazón, la parte más interior de Malhut, pero es piedra, es decir, que no puede recibir ninguna mitigación por medio de Binah. No puede recibir dentro de sí la fuerza con el fin de otorgar. Por eso
Cuando eso se revela, se rompe. Es decir, recibe con el fin de recibir, porque hay una prohibición anterior, no utilizarlo con el fin de recibir. Entonces, Malhut, que ella trata de recibir con el fin de otorgar y descubre dentro de ella de pronto que ella va a recibir con el fin de recibir, entonces lo que le sucede es que ella se rompe. Es decir, comienza a recibir con el fin de recibir. Y a través de eso que ella recibe, está dispuesta a recibir con el fin de recibir, entonces la luz se va. Pero entre uno y otro, las partículas de luz entran en la intención de recibir, y con eso la intención de recibir con el fin de recibir recibe la luz superior dentro de sí, aunque sean solo chispas, pero de todas formas es un despertar en cierta manera, en cierta medida, que dice: yo quiero recibir con el fin de recibir. Yo todavía no estoy bajo la restricción. Yo soy cáscara. No hay nada malo en la cáscara. Es mi deseo. Yo quiero gozar del Creador. Yo quiero gozar de la luz superior. ¿Sí? Es lo que se revela en Malhut. Es lo que se revela en el deseo de recibir. Todo el deseo de recibir que el Creador creó pasa la ruptura, se mezcla, combina con el fin de recibir. Utiliza la fuerza del Creador para gozar, no de su deseo de recibir, sino que de la recepción del dueño con el fin de recibir. Que el creado se conecta al Creador de tal forma que quiere gozar del Creador según su deseo de recibir. Debemos ver en esto algo nuevo, muy, muy especial, que después de todo el creado con esto alcanza su relación hacia el Creador. Como él, según el deseo de recibir que el Creador ha puesto en él, quiere gozar del Creador, que desea el Creador, que antes de la restricción y todas esas etapas de los partzufim de Ak ocultaban esto de él. Y lo que trató de recibir en el mundo de Ein Sof y recibió y sintió allí la vergüenza, aquí pasa esa vergüenza. No le importa la vergüenza. Hay que comprender aquí qué es lo que sucedió, qué le sucedió, qué gana con eso, qué pierde con eso, qué relación tiene con eso hacia el dueño, que ahora al parecer está frente al dueño, sentado frente al dueño, y está dispuesto a recibir todo lo que el dueño le dice, y el dueño le dice: tómalo, y él quiere recibir. Así, solo qué clase de dominio ajeno, extraño, que no le permite hacer eso. Entonces comienza a reconocer esto y a corregirse. Que ese dominio ajeno que lo controla es que es una prohibición de recibir con el fin de recibir de la primera restricción, y dice que no va a renunciar a eso, que no lo va a abandonar. Entonces descubrimos aquí ya un creado que es complejo, que está formado por un lado, tiene el deseo de recibir. Ahora comprende lo que significa recibir, porque en la ruptura eso se reveló.
que nunca recibió de esa forma. Porque lo que recibió en Ensof no significa recibir, porque no había ahí el deseo de recibir antes de que reciba. Este vacío que anhela, que quiere, que se siente a sí mismo: si yo no recibo, yo muero. No había una cosa así. Y ahora ya es algo distinto, después de la ruptura, que anhela, que tiene dentro de sí, Reshimot, por lo que él desea, anhela, por esa luz que recibió con el fin de recibir. Entonces ahora comprende lo que es ese placer tan grande con el fin de recibir. No, eso no lo tenía nunca, por eso esas reminiscencias de la creación son tan importantes, de la ruptura, son tan importantes. Y eso es lo que debemos corregir con el fin de recibir. Que no estén con el fin de recibir, sino con el fin de otorgar. Es decir, que el deseo de recibir tenga ahora tiene una profundidad, una comprensión, un entendimiento de lo que significa placer, que ahora quiere recibir para sí mismo en forma inversa al Creador. Y así nosotros comenzamos a diferenciar, a discernir las fuerzas opuestas en la creación, que antes de la ruptura de las vasijas no teníamos. Y solo al romperse las vasijas se reveló esa malhut que debemos corregir, y por medio de esto que la corregimos, la llevamos con el fin de recibir, con el fin de otorgar, de la situación de opuesto al Creador a semejante al Creador. Entonces el Creador recibe en estos dos estados una impresión, una comprensión, y en la brecha entre estos dos estados él alcanza la ventaja de la luz sobre la oscuridad, de lo que significa la creación, etcétera. Es decir, el asunto de la ruptura, necesitamos muy bien ver cómo el principio de la creación. Porque antes de esto era así nomás, había, si podemos decirlo así nomás, había deseos con el fin de recibir y el deseo de otorgar uno frente al otro de forma como primaria, que provenían del Creador, y de esta forma así se revelan en la creación. Todo era todavía estaba sin la aparición del Creador y sin la aparición del creado verdaderamente. Por eso nosotros, a través de eso, que comenzamos a ver un poco más en profundidad qué nos ha dado en este proceso que se llama la ruptura de las vasijas, cuánto que es importante, que sin esto no hay creado, no hay deseo de recibir, que es independiente, dice yo existo y yo quiero, y no me importa de las condiciones anteriores que había ahí. Ese era el sistema, no era el creado. El creado significa que está desconectado del creador y quiere algo que le pertenece a él mismo y que no hay en el creador. Y eso es solo después de que se rompió la conexión, la vinculación, y se formó el deseo de recibir que controla. Y por eso nosotros volveremos al punto 56, al punto segunda restricción llamado restricción Neidak. Entonces comenzaremos a ver la formación del creado, la medida del verdadero creado. Antes de esto eran así nomás dos fuerzas: la fuerza de otorgamiento, la fuerza de recepción, las fuerzas de la naturaleza. Aquí, en la segunda restricción, y la anulación de la segunda restricción, la ruptura, que también pertenece a la anulación de la primera restricción, nosotros estudiaremos la medida del creado. En verdad, una creación, algo nuevo, que nosotros somos el resultado de ella.
Entonces vamos a ver la letra 56. Los escritos del Baal HaSulam, prefacio de la Kabbalah, el punto 56. Tzimtzum Bet, llamado Tzimtzum Neideak. Así hemos explicado en su justa medida lo relativo a Tzimtzum Aleph, la primera restricción que se llevó a cabo en el Kli de Malchut, que es la página Dale, con el fin de no recibir la luz superior dentro de sí. También hemos explicado el tema referente al masaje y su zivug de acá con la luz superior que eleva a Or-Joser, luz retornante. Este Or-Joser se convirtió en nueva vasija de recepción en lugar de Bejina Dalet. También fue explicado el Izdakhut del masaje de Guf que se llevó a cabo en los cuerpos de cada partzuf a través del Bitush de Or Mekif y Or Primi, que genera los 4 discernimientos Tanta del Guf de cada partzuf y eleva el masaje de Guf hasta que éste se iguala con masaje de Rosh. De este modo lo vuelve apto para el zivug de acá con la luz superior, del cual nace otro parzuf de un grado menos que el parzuf anterior. Finalmente hemos explicado el surgimiento de los 3 primeros parzufim de Ag, llamados Galgalta, Ab, Sag, y cómo se visten uno del otro. Rav. De todos modos lo vamos a dibujar. ¿Qué tenemos? Malchut de Sof, la expansión desde arriba hacia abajo, la primera expansión de arriba a abajo, que se llama Galgalta en Rosh, en Toch, en Sof. Después se purificó el parzuf que se expandió y salió el segundo parzuf que se llama Ab, hasta Tarbur de Galgalta. Y se purificó, descendió a Hazed de Ab. Y se hizo aquí un zivug con la luz superior y se expandió el Parzuf Sak de Ak y se purifica. Y entonces descendieron los Nekudot de Sag abajo y se mezclaron con Ideak. Después veremos lo que aquí se hizo, el asunto de la segunda restricción. Por favor. Continuamos. Galgalta es la salida de la Reshimot Dalet. Ab en Reshimot Dalet Gimel, Sag es Reshimot Gimel Bet y en las Reshimot Bet Bet de Izdakhut de purificaciones, Masaj de Sag, salieron los Parzufei Nekudot de Sag y descendieron hacia abajo desde el Tarbur general y entraron por debajo de Tabur. Hasta aquí, algo que no está claro, preguntarlo. Preguntar no es un problema que nosotros repasemos otra vez esto, otra vez y otra vez. Solo renovar y agudizar estos asuntos. No hay que avergonzarse. No hay preguntas. Bueno, entonces seguimos. Pregunta. ¿Cómo se forma el estado en que Bet desciende por debajo de Tabor? Rav, porque la luz de Hasadim, que es Bet de Yitrashut y Bet de Aviut, es Binah. Es el Parzuf Keter. Este es el Parzuf
Jochma. Ese es el Parzuf Binah. Entonces, para Binah, la luz de Hasadim no tiene ninguna limitación, no controla sobre esto la segunda restricción. Y por eso, Bet, que es la luz de Hasadim, puede descender por debajo de Tabur. No había, sobre la luz de Hasadim, no había primera restricción, puede pasar en cualquier lugar, porque es una luz que llega del deseo de otorgar, del creado hacia el creador. Y sobre el deseo de otorgar no había restricción ni limitación. Pregunta. El problema se reveló cuando se expande Teamim de Sag, y entonces ¿dónde se revela? El Teamim de Sag hay un problema, dice Rab, porque Teamim de Sag es Gimel Bet. Pregunta. Nekudot de Sag. Nekudot de Sag, perdón. Nekudot de Sag es Binah y por eso puede bajar hacia abajo. Pregunta. El problema de la ruptura, dice el muchacho, es donde aparece la luz de Hasadim, también se comienza a revelar como resultado de la expansión de la luz de Hasadim. Rav, todavía no sé. Yo estudio lo que nosotros estamos leyendo. Sí, adelante, la lectura. Preguntar solo sobre el tema que estudiamos, y pero no más adelante. Pregunta, si puede explicar simplemente todas las etapas que dice aquí, desde Malhut en la cuarta fase, que no puede recibir la luz superior dentro de ella, entonces el pasaje de acá, que le va a la luz retornante. Rav, 4 fases de luz directa, eso explica, pregunta, también repasa eso, da título sobre todo lo que pasamos hasta ahora, Rav. Entonces se irá junto con él, está bien. Entonces se esclarece muy bien el asunto de la primera restricción que se hizo sobre el kit de Malhut de Ensof, que es la cuarta fase primaria, que no recibirá dentro de sí la luz superior. Esto se llama restricción, que aunque hay un gran deseo de recibir la luz superior, es decir, gozar en todo lo que se revela allí, según el deseo de recibir, entonces Malhut por sí misma se siente a sí misma que ella debe hacer restricción y no gozar según su deseo. Ella no puede no gozar, sino que ella ve que es capaz de solo delimitarse a sí misma del placer. Como nosotros con relación a algo que es sabroso o es agradable. Entonces nosotros debemos no recibir ese placer dentro de nosotros. Hay una acción anterior posible que significa hacer restricción sobre la recepción, no restricción sobre el placer, no restricción sobre el dueño que me da placer, no sobre mi recepción tampoco, sino que solo sobre la recepción del placer. Y si el asunto de masajes acá del deseo de recibir con la luz superior, que hay un deseo de recibir, dice Rav, que está ante el placer, y entonces decide, yo debo hacer una restricción. Después de la restricción, yo seré el dueño, cuánto recibir, cómo, para quién, para qué, etcétera. Pero primero que nada, yo limito mi deseo de recibir. Sobre mi deseo de recibir, no soy el dueño que tengo ese deseo. Sobre el placer, yo no soy dueño que aparece ante mí, yo lo huelo, sino que puede haber solo una cosa, que yo restrinjo la recepción del placer. ¿Cómo yo hago eso? Tengo la posibilidad, tengo la fuerza para hacerlo. ¿Qué fuerza hay? Porque yo soy suficientemente desarrollado, yo suficientemente inteligente, el que ve lo que viene, que si yo recibo el placer, seré opuesto al Creador. Él me dará y yo recibiré.
y yo seré como un perro con relación a mi amo. Aunque yo gozaré mucho de eso y también el dueño gozará mucho que me da y yo gozo y estoy conectado con él, pero el dueño despierta en mí de forma indirecta el deseo de ser como él, que no sea como un perro. Entonces yo trato de buscar las fuerzas para restringirme. Es decir, limitar mi acción, sobre mi deseo no soy el dueño, el deseo está en manos del Creador. Siempre lo que nosotros queremos siempre llega de Él, por medio de Reshimot, por medio de la luz de lo alto, pero yo puedo limitar el uso, y es lo que Él hace. ¿Está claro? Sí, pregunta. Preocuparse de que llegue el micrófono. ¿Cómo llega aquí la revelación del Creador? La revelación del Creador no podemos aquí indicarlo dónde, pero si el deseo de recibir está ante la luz, significa que está frente al Creador. Sí. En las 4 fases de luz directa está frente a la luz y no se siente a sí mismo frente a la luz o en favor de la luz, sino que el Creador se revela y se revela, viene de todas direcciones, no hay ningún problema todavía. Después de la primera restricción, el Creador dice, no, hasta aquí, más de eso. Yo no voy sin hacer crítica, yo necesito organizar aquí las cosas. Yo quiero no ser el que recibe o incluso el que otorga. Yo quiero semejarme al Creador, quiero crecer, ser como Él. Es decir, al ser como Él, ¿qué yo voy a hacer? No puedo otorgar. Para mí, otorgar significa recibir para poder otorgar. Es decir, yo utilizo el otorgamiento del Creador con su deseo. El Creador quiere que yo reciba, que yo goce. Yo con este deseo, ese deseo lo uso. Y así, por eso Él hace la restricción y dice, de aquí en adelante, yo solamente utilizo las acciones que traigan placer al Creador. Como el Creador quiere hacer el bien conmigo, yo quiero hacer el bien con Él. Es decir, su trabajo en la primera restricción y hacia abajo es solamente para poder igualar su forma con la del Creador. ¿Quién más? Bueno, sí, hay una pregunta. No se dijo ahora. Pensarlo de nuevo. Niv, sí. Vamos a continuar, dicen. Y llegamos a eso que eleva luz retornante. Rav, el zivug de acá y su zivug de acá con la luz superior que eleva luz retornante. Que esa luz retornante se hace un nuevo vasija de recepción de la 4ª fase. Es decir, que el creado dice: mi deseo de recibir no es un cli. Yo no voy ahora a utilizar nuevamente mi deseo de recibir. Eso es cierto con relación al grado de inerte vegetal viviente. Para el grado de Adán, el que quiere semejarse al Creador, yo necesito mi deseo de recibir, invertirlo con el fin de otorgar. Por eso yo necesito aquí hacer una restricción, una pantalla, luz retornante, un trabajo especial con mi deseo de recibir. Por supuesto que fuera de mi deseo de recibir no tengo nada, pero si yo recibo del Creador la fuerza para controlar mi deseo de recibir, entonces así será. También fue explicado en la Zdakhut del Masaj, la purificación del Masaj de Guf, que se llevó a cabo en cada Parzuf y Parzuf, por el Bitush de Or Pnimi y Or Pnimi, que genera 4 discernimientos, tanto en el Guf del Parzuf. ¿Qué significa? Que si
Haz un cálculo en Rosh. Miren mi dibujo. Haz un cálculo en Rosh. ¿Cuánto yo recibo para el dueño para poder pensar sobre mí? El dueño y no en mí. Yo pienso en mi deseo de recibir. Aquí en Rosh, algo de acá. Algún cálculo. ¿Cuánto tengo de las ganas? ¿Cuánto veo la importancia del dueño? Mi deseo de recibir me jala hacia abajo. La importancia del dueño me empuja hacia arriba, hacia él. Cuánto que yo tenga la importancia del dueño, según esto podré recibir. Porque entonces mi recepción será con el fin de otorgar. De aquí se resume, ya hay un resumen, ¿sí? El primer resultado, que la importancia del dueño es en esencia la primera medida en nuestro trabajo espiritual, porque según la importancia del dueño ante nosotros, así nosotros podremos avanzar con el fin de otorgar. Solo sobre eso nos preocupamos. Y por eso, inmediatamente, cuando nosotros nos recordamos que nos escribe sobre el asunto de la sociedad, que la importancia del entorno aquí es lo más importante, porque la importancia del Creador depende solo de la sociedad, del entorno. Cuando hago un cálculo, cuánto el dueño es importante, yo eso lo sopeso de antemano, porque aquí él se revela, porque antes de eso, ¿qué hice? Ahí hice la primera restricción. Yo para mí mismo no recibo. Ahora bien, cuánto que yo reciba con el fin de otorgar. Con el fin de otorgar, es decir, según para el dueño. Entonces yo valoro aquí mi importancia, la importancia de mi barriguita con relación a la importancia del Creador ante mí. Y a nuestro asunto, si el dueño no está revelado, ¿qué hago? Entonces la importancia del grupo. Así, cuanto que el grupo es importante y yo puedo trabajar para ellos, ama tu prójimo como a ti mismo. Y de esto luego llegamos a ama tu Señor, tu Dios, del amor de los creados al amor al Creador. Entonces trabajo con eso, con la importancia del grupo, que es más importante aquí en Rosh. Eso significa aquí que es importante en relación a cuánto tengo el deseo de recibir para mí mismo. Entonces yo hago un cálculo. Y yo reviso que yo puedo trabajar con mi deseo de recibir para el bien del dueño, solo una parte pequeña que se llama de Peatabur. La verdad que es muy pequeño, pero nosotros necesitamos de cierta forma darle volumen para que haga algo para dibujarlo, pero en verdad es muy, muy chiquito. Y entonces yo puedo agregar mi deseo de recibir que hay aquí desde P hasta Tabur, de todo el deseo que de ahí es de P hasta Sium. Toda esta parte desde P hasta Tabur yo podré utilizarlo con el fin de otorgar al Creador. Es decir, si yo gozo de todo lo que yo lleno estas vasijas desde P hasta Tabur, yo en ellos puedo pensar sobre el placer que yo le transmito al dueño. Yo debo gozar de todo lo que tengo, de todos los sabores, como se dice. Por eso se llama, aquí dice teamim, sabores. Lo que yo recibo del dueño, pero la intención es cuánto que él goza de eso que yo gozo de él. Es decir, tomen todos los placeres que ustedes pueden imaginarse en nuestras vidas, ¿sí? Y que nosotros todos estos placeres digamos que nos permitimos gozar bajo la condición de que con esto estamos adheridos al Creador. Es lo que Él hace. Y así se va formando el primer partzuf. Ese es el cálculo. Y también la purificación del masaj de Guf que se hace en este Gufim de ese partzuf. Es decir, después que recibió ese placer y goza, hace un límite y dice, más que eso no puedo. Un poco más, un gramo más, si yo recibo, yo comenzaré a pensar cuánto que ese placer
es especial, que yo podré pensar sobre el placer y no sobre el dueño, que el placer es el medio para conectarme con el Creador. No, yo pensaré sobre el placer y a lo mejor yo pensaré en el dueño que yo recibo del placer, pero lo principal es el placer. Aquí en este límite, él hace aquí ya un freno en la recepción de la luz superior dentro del Parzuf y realiza esto. Y entonces comienza aquí el estado de la situación de Bitush, luz interior y luz retornante, que cuanto que recibió placer para el dueño lo recibió y la demás luz está afuera que no la recibió y dice, recibí más el resto de la luz muy grande que está aquí afuera con relación a todo ese deseo de recibir vacío desde Tabor hasta Sium, y entonces comprende que no puede. Para sí mismo no puede recibir porque entonces saldría completamente de la relación, con la conexión con el dueño. Y es decir, llena esta vasija, no puede. Y si lo realiza esto, entonces no habrá, no para él, ni para el dueño, ni para nadie, ni en ninguna dirección, ningún avance, nada. La meta no se realizará. Pero estar de esta forma no puede, hay una presión, eso se llama Bitush Primum Maxis, una presión de eso, de que una parte recibió, una parte muy pequeña, que con eso más todavía se revela el deseo de recibir, y entonces esa fuerza de restricción que decidió que no recibe con el fin de recibir, ¿sí? Él está ahí y grita y dice que yo así nomás no puedo estar en este estado, que cuando me quedo en Tabur, con eso yo anulo esa fuerza de recibir con el fin de otorgar incluso, porque yo comienzo a ver cuánto que esta recepción con el fin de otorgarle no es nada. Entonces se purifica, no tiene ninguna justificación para quedarse en Tabur, así no va a llegar al término de la corrección. No se iguala su forma, no igualar su forma con el Creador, y entonces se purifica. Por Bitush Primum que saca las 4 fases tanta de Guf de cada Parzuf. Es decir, que la expansión de P hasta abajo de Teamim, la purificación del masaje es Nekudot, Reshimot de Netanim se llama Dagim y Reshimot de Nekudot se llaman las letras, Dagim y Otiot. Y eleva el masaje de Guf al estado de masaje de Rosh. Hay como si volviera, que de nuevo está en Pederosh, frente a la luz superior, y no quiere nada. Pero cuando vuelve a Pederosh, ya tiene una impresión de lo que sucedió, lo que pasó dentro del Parzuf, y entonces tiene ya unos nuevos datos para estar frente a la luz superior, que lo prepara de acá con la luz superior. Es decir, ahora ya sabe en qué forma, a lo mejor más inteligente, más aguda, conectarse con la luz superior, porque tiene ya ahora una experiencia, el conocimiento sobre lo que pasa cuando decide recibir con el fin de otorgar. Que sobre esto nace el Parzuf y lo prepara para el Zivug de acá con la luz superior de Pederosh, y llega y luego desciende de P a su Hazé. A su Hazé. Y en su Hazé forma un nuevo Parzuf. Sobre esto nace el segundo Parzuf en un grado inferior del Parzuf anterior, y también son la salida de los 3 Parzufim de Ak, uno consecutivo con el otro. Así, sobre eso hable, sobre esos tres Parzufim que salieron
de la primera restricción. Sí, así. Galgalta Absak. Galgalta Absak. Preguntas sobre esto, ¿hay o no? No no sean tímidos. Yo tengo muchas preguntas, solo que sea con relación al asunto. Sí, una pregunta. Yo observo el dibujo y todo el tiempo me pregunto, ¿se puede decir que en todo el Partzuf hace la primera restricción? Supongamos en el Partzuf Rav, todas las acciones que se hacen hasta aquí, todas son bajo la primera restricción. ¿Qué significa primera restricción? Para mí mismo no recibiré nada. Si recibo es solo para el bien del Creador. Pregunta, ¿se puede decir que cuando llega el Partzuf Sag, entonces se hace lo más pequeño, no tiene fuerza, entonces necesita la segunda restricción, ¿cierto? Rab, no. No necesita nada. Tiene suficientes fuerzas por el momento para recibir cuanto que es capaz con el fin de otorgar. Sí, no hay que adivinar aquí segunda restricción. Vamos a llegar a eso. ¿Quién más quería preguntar? Sí. No comprendí el asunto de Aviut después del Partzuf Sag. Rav, después del Partzuf Sag no hablamos todavía, dice Rav. Así. Volvemos al mismo disco. Ustedes preguntan solo según lo que nosotros estamos hablando ahora. Pregunta. Para entenderlo sí se necesita, dice el muchacho. Desde arriba hacia abajo, el asunto de Aviut del Partzuf. Rav, Aviut se purifica. Pregunta, ¿más pequeña? Sí, dice Rav. Así sale 125 Partzuf o 125 grados. Sí. Pregunta. Si el asunto de Bitush había una presión para recibir más y al final resulta que recibe menos. Sí, como Galgalta de Rav. No es el asunto de recibir más o menos, es el asunto de recibir. En Bitush dejó de recibir. Y el dueño le dice, como vos le decís a tu visitante, prueba de esto, prueba del otro. Vos no le decís, bueno, ahora comiste, gracias a Dios, pero quedó todavía. Comenzá de nuevo. Vos no le decís así. Vos le das un poquitito, otro bocadillo. El Creador no va forzosamente a hacer aquí ninguna acción. Él quiere que el creado simplemente vea todas las posibilidades para llegar a la identificación con el creador. Y no coercivamente, no forzarlo. Ese es el asunto del creador, que ha creado al creado, que el creado es algo que es independiente y actúa en igualdad de forma con el creador. Entonces se llamará creado. Sí, pregunta. Que desde el Partzuf, desde Galgalta hasta Ab, él en esencia recibe menos con el fin de otorgar. Es capaz de recibir con el fin de otorgar más. Rab, bueno, digámoslo, sí es una pregunta, porque si yo recibo por segunda vez, entonces la segunda vez yo en verdad recibo menos, pero con relación al dueño yo agrego. A la luz de Nefesh que recibí de Galgalta, ahora se agrega en Galgalta la luz de Ruach. De todas formas, es una adición más grande, más preciosa de lo que era antes, porque aquí hay un asunto de acumulación. Pensar que con esto yo recibí alguna vez un poco y ahora yo voy y continúo en la misma dirección y continúo. ¿Cuánto es posible? Un poquito más. Con eso yo hago esfuerzos cada vez más grandes y yo con eso
me muestro ante el Creador que yo soy fiel a ti, que quiero otorgar, que hasta cuánto puedo, hasta la última gota de fuerza, yo hago eso. Y entonces yo cada vez acumulo más y más placer, le doy cada vez más y más y más placer. También con el fin de recibir y también con el fin de otorgarle. Resulta que la adición es siempre una adición importante, especialmente que es con el fin de otorgar. Eso significa que yo soy consciente de lo que hice. Yo le agradezco que me dio la fuerza. Yo pido de él de nuevo fuerzas y más todavía. Es el Parzuf mucho más precioso que el Parzuf Galgalta. El Galgalta me muestra, le da al Creador el placer de luz de Nefesh, y entonces en Ab es el placer de luz de Ruach. ¿Por qué de Ruach? Porque el Creador mismo comienza a trabajar hacia el Creador. En Galgalta lo hizo eso como la luz de Nefesh, como Nefishah, como el embrión dentro del vientre de su madre. Recibe, así, en la situación recibe. Pero en Ab ya es una acción, por eso se expande la luz de Jochma de sí mismo. Se revela el deseo de recibir. Es una fase ya, no es Shores de Galgalta, sino Aleph de Ab. Miren qué cosas hay aquí, se van haciendo. Ustedes verán que no es así nomás, Galgalta Abzak. Cada Parzuf y Parzuf, cuando se agrega este proceso, influencia mucho sobre el proceso y especialmente Malchut de Sof de una forma muy calitativa. Porque después de todo, por la abundancia de los Parzuf, precisamente nosotros llegamos a la unificación completa de nosotros con el Creador y la adición, una adición pequeña por un Parzuf muy pequeño, es muy importante en Malchut de Sof. Por eso nosotros estamos rotos, somos pequeños, sucios. ¿Quiénes somos nosotros? Pero cuando nosotros casi un poquito podemos adjudicarnos a todo este proceso, ahora no lo descubrimos eso, porque si no eso nos llenaría. Pero cuánto en verdad hacemos un gran trabajo, una gran obra, verás que es mucho más grande que todos los grandes que estuvieron hasta ahora, porque cada uno que es más grande que su amigo, su pasión es más grande. Entonces, en nosotros nuestras pasiones son muy grandes y por eso nosotros podemos trabajar con mucha potencia. Sí, pregunta. ¿Esa adición de Parzuf a Parzuf es en la importancia del dueño, Rav? Por supuesto. ¿Cómo yo me puedo purificar de Galgalta a cero y no quiero recibir nada? ¿Qué hago? Yo controlo mi deseo de recibir y digo, yo no quiero recibir nada porque eso nos separa. O eso diferencia entre nosotros. Que yo estoy ante todos estos placeres y no me importa de los placeres en mi deseo de recibir los cálculos, no me importa cuáles, si se revelan placeres, ¿sí? Que yo estaba en Pederos de Galgalta antes de las decisiones, antes de la recepción de la luz, entonces estaba restringido, es una restricción, yo me sostengo, ¿sí? Vergüenza. Ahora yo no hablo sobre la vergüenza. Yo hablo sobre eso de que yo me abro a mí mismo y yo quiero identificarme. Y todo el tiempo yo renuncio al placer, cada vez más grande. Solo la importancia del dueño, debo elevarla de estado a estado. La importancia del dueño. Es decir, solo sobre eso yo lucho. Y para que tenga una oportunidad una y otra vez de revisar la importancia, su importancia, entonces yo trabajo con eso de que yo me restrinjo, salgo de la recepción, de nuevo me reviso cuánto que puedo hacerlo.
Todo es una lucha por la importancia del dueño ante mí, porque de otra forma no podré recibir con el fin de otorgar. Y yo mido eso según la importancia de él ante mí. Es así todo el tiempo una lucha. Por un lado, mi deseo de recibir me devora así y me impulsa a gozar. Por otro lado, cómo yo me quedo en él para gozar cuando él me letarga, me tira toda clase de cosas y todo el tiempo debo sostenerme yo en un estado en tensión interior para todo el tiempo estar en el reconocimiento, en la conciencia, en la sensación de cuánto que el dueño es importante ante mí y cuánto que él decide, la importancia de él, decide mis actos. Todo de parzuf a parzuf, más y más va aumentando, va creciendo. El cálculo se hace cada vez más potente, más interior. No es algo simple. Ver el Parzuf Galgalta Absag como escriben los cabalistas. Es una lucha por la importancia del dueño a los ojos de los creados. No a mí me ha llamado Jacob. Si vos vas cargando con mi maleta, tendrás un placer y será liviano. Y si es pesado, significa que tu deseo de recibir no me valora a mí. Así dice el Creador. ¿Está bien? Sí, pregunta. No está claro qué de verdad sucede por debajo de Tabor, porque de toda forma entra la luz y el creado dice que no. Rav, vos saltás adelante. Vos estás hablando en Galgalta. Ah, es algo distinto, dice Rav. En Galgalta hay una impresión de la luz, dice Shai, y una decisión de no recibirlo. Rav, no es por debajo de Galgalta. Tabor, dice Shai. No es por debajo de Tabor, es en P de Galgalta, dice Rav. Es en P de Rosh de Galgalta, es un cálculo. P es de Rosh de Galgalta, es el responsable, es un cálculo y solo él decide sobre el Parzuf de Galgalta. Cómo estará dividido en Rosh Tochsov, cómo será la recepción de la luz con el fin de otorgar en todas las etapas, todo lo decide P de Rosh. Pregunta, en P de Rosh hay una impresión de la luz directa y la decisión de recibir solo una parte. Rav, sí, dice. Pregunta, hay algo allí que no puedo comprender. Es como los gatos que hacen, que sirven. ¿Cómo se puede uno impresionar de luz directa y no cegarse de esto? Rav, ¿qué se revela en el Rosh de Parzuf? Placer del dueño y la importancia, mi impresión de la importancia del dueño, dos cosas. Y entonces yo me encuentro aquí en una bifurcación interior. ¿Cómo yo voy según la importancia del dueño ante mí, por un lado, y cómo yo alabo a mi deseo de recibir por otro lado? ¿Qué vas a hacer entonces? Pregunta, yo voy a recibir cuanto que puedo, como Rosh hace, cuanto que puedo, y no olvidarme de él. Rab, ¿qué preguntas? Pregunta, ¿cómo tengo esa capacidad de no olvidarme de él? Porque el deseo es un deseo. Siempre caemos al deseo al final. Rab, ¿por qué caemos? No caemos. Si todo el tiempo podemos conectarnos con el dueño, entonces no caemos. ¿Cómo no me olvidaré de él al recibir el placer? Tengo el entorno. Sin el entorno es imposible.
El entorno no es algo artificial, no es algo artificial. El entorno es una decisión en P de Rosh, cuánto que yo estoy conectado con el entorno para que me sostengan, me apoyen. Sí, es como los que suben la montaña, los trepadores. Si estoy conectado con ellos, puedo subir. Y si no, no puedo. ¿Cómo yo en P de Rosh puedo hacer un cálculo que yo puedo recibir con el fin de otorgar? Decime, ¿qué había antes? Recibí con el fin de recibir, recibí con el fin de recibir, sentí vergüenza. ¿Cómo puedo ahora recibir con el fin de otorgar? ¿Dónde hay un cálculo verdadero? ¿Cómo es posible? Pregunta. Esa es exactamente la pregunta. Rav, está bien. Entonces la respuesta es simple, porque yo en Rosh puedo hacer un cálculo exacto, recibir con el fin de otorgar. Exacto. Porque yo estoy conectado con alguien que me apoya en cuanto el entorno me transmite la grandeza del Creador. La impresión de la grandeza del Creador del entorno para mí es un cli, una vasija, una herramienta. Y entonces yo, dentro de este cli, lo mido. ¿Cuánto que yo puedo recibir con el fin de otorgar? Yo no recibo solamente, sino que dentro de este cli trabajo con el entorno, dentro del entorno, en el centro del entorno. Yo voy a descubrir mi acción con el fin de otorgar al Creador, recibir con el fin de otorgar. Yo hago ese cálculo para la sociedad, para el Creador, dentro del cli, que son los que yo decido, mi impresión del Creador a través del entorno, el apoyo a través del entorno, la conexión del entorno hacia Él, su revelación hacia el centro de la sociedad. Sin eso no hay. Por eso, todo desciende de arriba hacia abajo hasta que hay la ruptura, hasta que nosotros comenzamos a armar el cli. Entonces hablamos sobre los creados. Antes de eso es así nomás un sistema que así nos forma. No se olviden de esto. Sin el entorno, en verdad, es imposible hacer ningún cálculo, cierto o correcto o incorrecto. El cli espiritual no hace ningún trabajo si está desconectado del entorno. Todo el tiempo necesita la persona de imaginarse cómo él descubre esto en el entorno, porque no tiene fuerzas, no tiene sobre qué apoyarse. ¿Qué sucederá cuando comienza a recibir la luz con el fin de otorgar? Se acabó. ¿Está claro? ¿Sí? Rápido. Rav, si yo comprendo correctamente, estamos hablando sobre el sistema. Todavía no hay creado, dice el muchacho. Rav, sí, todavía no hay creado. Pregunta, ¿qué es ese sistema que tiene eso? Porque cuando oigo el deseo, las explicaciones, el deseo de recibir, no recibir, es como si fuera en la cabeza, quiero o no quiero. ¿Quién hace esas decisiones? ¿Qué clase de sistema es? Si hay un sistema que sabe valorar, Rav. Un sistema que es el inerte vegetal viviente, fuera de hablante, que yo construyo un coche, entonces yo construyo todos los sistemas con relación a la persona que está sentado al lado del volante. Y el automóvil, yo pienso cómo va a trabajar de forma correcta por medio del funcionamiento a través de la persona. Pregunta, pero si hay así toda clase de decisiones, vergüenza, eso, ¿qué hay eso en el sistema? Rav, debo tomar eso en consideración desde un principio, que habrá una persona que con toda clase de fenómenos que existen en él y cómo él manejará este sistema y cómo el sistema reaccionará a él y que este sistema enseñe a la persona que hacer Adam el semejante al Creador. Así nosotros también lo hacemos en nuestro mundo. Toda clase de sistemas, toda clase de aparatos.
Pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre la persona y el sistema cuando el sistema tiene los cálculos de vergüenza, no quiere, no quiere? Rav, vergüenza o no vergüenza que vos estás hablando, es todavía un sistema, dice Rav. Todavía vamos a ver lo que significa vergüenza, qué significa el deseo de recibir, qué significa gozar, no lo conoces, no estamos en eso. Todavía nosotros también somos activados, pequeños ratoncitos que somos activados por la fuerza de la naturaleza. No tenemos no elección libre y no se puede decir que nosotros somos Adam. Todos son como bestias. Y vos, de todas formas, pensás que sos independiente y existís, haces un cálculo. Es el ejemplo, el mejor ejemplo para el sistema que existe y le parece que es independiente. ¿Está bien? Sí, pregunta. La diferencia entre etapa y etapa aquí es en dos medidas, según comprendo. La importancia del superior y el placer y el deseo de recibir del inferior, dice Rav. Pregunta, ¿hay menos importancia del superior cuanto más avanzamos hacia allí? Rav, no, hay menos fuerzas en el inferior para recibir con el fin de otorgar del superior. Hay menos fuerzas, porque cuanto que él recibió antes, ya no hay en eso nada nuevo, debe renovar la recepción con el fin de otorgar. Como vos, como lo hiciste ayer, no podés repetir eso hoy, sino que vos tenés que agregar. Entonces, lo que nosotros pensamos que Abisag y todos los demás Parchufim después de Galgalta son débiles, no son débiles. Después de Galgalta ellos actúan con más fuerza, porque lo que Galgalta le transmite exige de ellos más potencia. Hablaremos sobre esas relaciones después. Sí. Bueno, vamos a continuar, Bueno, vamos a continuar, vamos a seguir ahora, porque tenemos ahora un punto muy largo. 57. Sabed que en estos tres Parchufim, Galgalta, Abisag, no existe siquiera una raíz para los cuatro mundos había, ya que allí no hay un espacio siquiera para los tres mundos vía. Esto se debe a que el parchuf interno de Ag se extendió hacia abajo, hasta el punto de este mundo. Y la raíz de la corrección deseada, que fue la causa del Tzimtzum, no ha sido revelada aún. Esto se debe a que el propósito del Tzimtzum que se desplegó en Bejina Dalet consistía eso se debe a que el propósito del Tzimtzum se desplegó en Bejina Dalet para que consistía en corregir. Eso implica que el cuerpo de Adam en esa Bejina Dalet y a través de su compromiso en Torah y Mitzvot con el propósito de deleitar a su Creador, invertir la fuerza de recepción que se encuentra en Bejina Dalet para enfocarla hacia el otorgamiento. Esto igualaría la forma de recepción con el completo otorgamiento. Y así se llegaría al final de la corrección, ya que esto devolvería a Bejina Dalet nuevamente a ser una vasija de recepción para la luz superior, a la vez que estaría en completa adhesión con la luz sin la más mínima disparidad de forma. Rav, ¿hasta aquí? ¿Está claro o no? Yo no oigo, yo no veo que ustedes participan, que hacen algo. ¿Qué está escrito? ¿Qué quieres preguntar? No. David, sí. Dice que entonces se realizará el fin de la corrección. Tenemos el asunto de la corrupción que ya está claro aquí. Entonces, ¿por qué habla sobre el término de la corrección? Rav, es poner el masaj sobre todo Marjo Densof, dice Rav. Pregunta, ¿que se reveló antes de la primera restricción? Rav, sí. No. Pregunta.
escribe que con esto volverá a la cuarta fase a ser una vasija de recepción sobre la luz superior y estar en adhesión con la luz. ¿Que la cuarta fase estaba alguna vez en otorgamiento? Volverá. Rav habla ya sobre el estado de que la cuarta fase volverá a ser una vasija de recepción para la luz superior. Era una vasija de recepción para la luz superior, solo que era recibir con el fin de recibir. Y también no era con el fin de recibir, porque todavía no se sentía que hace eso con el fin de recibir, sino que lo hizo eso de forma instintiva, recibir como ella fue creada. Con el fin de recibir significa que yo hago un cálculo, que yo voy y recibo, aunque eso de que yo quiero y el Creador quiere, etcétera, etcétera. Es decir, no es que vos estás en un restaurante o en algún lugar y vos decís, tráigame eso, sino que vos sabés que vos eso lo querés para recibir, en qué forma y en qué plato, y entonces eso significa que vos recibís. Es decir, para poder recibir necesitas muchas condiciones, reshimot, sí. Pregunta. Lo que me impresiona, lo que sabemos lo que es el otorgamiento, y usted indica aquí que no sabemos lo que significa la cualidad de otorgamiento porque no había cualidad de otorgamiento. Entonces, ¿cómo podemos llegar? Rav, comenzamos a aprender esto a través de la vergüenza. La vergüenza es el principio del otorgamiento, que no puede haber un otorgante sin que sienta la vergüenza. Pregunta, es una cualidad oculta completamente, como usted dijo, para llegar a la forma de otorgamiento. La vergüenza, ¿cómo puede eso llevarme a la cualidad de otorgamiento? ¿Qué es la cualidad de otorgamiento? ¿Cómo podemos llegar a algo que no sabemos lo que significa? Rav, entorno, ¿qué puedo decirte? No hay otra forma. ¿De dónde vas a recibir la vergüenza? Solo del entorno. Cuanto que vas a sentir la vergüenza de tu entorno, entonces podrás odiarte a ti mismo por eso y enderezarte. Pregunta, cada vez que estudiamos la cualidad de otorgamiento, pero en verdad, en un momento, ¿qué es la cualidad de otorgamiento? Todo el tiempo la menciona. Es decir, ¿cómo podemos explicar? ¿No? ¿Cómo podemos explicar? Comprendo que es difícil, de forma simple, lo más cercano es simple a comprender lo que significa la cualidad de otorgamiento. Rav, la cualidad de otorgamiento significa que yo pienso en los demás como en la meta de mis esfuerzos y pienso sobre mí mismo en cuanto que yo puedo otorgar más a él y sacar de mí la mayor cantidad de fuerza para poder otorgarle. Sí, que mi propósito es no ahorrar mis fuerzas, sino que precisamente cuanto más exprimirme a mí mismo para poder otorgar cuanto más a los demás. Eso significa otorgar. Yo no mido eso con relación a los demás. ¿Quién es? ¿Por qué? ¿Qué? Pero yo hago eso sobre mí mismo. Así sobre mí mismo. ¿Qué me miras? ¿Qué me? Pregunta. Yo recuerdo una vez. Pregunta. Yo recuerdo que una vez estuvo en una entrevista. Su hija menor le dijo: papá, ¿qué es la cualidad del otorgamiento? Que usted habla todo el tiempo sobre eso. Y usted le dijo, hace unos años le dijo, es algo como una nube. Está sobre la nube. Sí, yo recuerdo eso. Es decir, lo más cercano que se puede definir que es otorgamiento. No, para que pueda comprenderlo, ¿de qué está hablando usted? Usted dijo eso, Rav. Sí, a mi pequeña hija se lo dije, Rav, Tzvika. No, eso fue en la televisión, estaba en un programa. Rav, está bien, lo dije y que no hay problema. ¿Qué es otorgamiento? Otorgamiento yo lo mido con relación a mí mismo, cuánto que un extraño fuera de mí es más importante que yo mismo. Eso significa otorgamiento.
Pregunta, es una cualidad, usted nos enseña todo el tiempo. Rab, deja eso todo, ¿qué estás hablando? Yo sé que este soy yo y quiero gozar y necesito gozar. Con relación a estas cosas, el deseo de recibir, con relación a eso yo mido todo. Ahora bien, ¿cuánto que puedo tomar de mí mismo ese deseo de recibir y placer, ponerlo a servicio de alguien que no siento que siquiera existe? Hay aquí alguien a mi lado, pero no lo siento como algo que tiene relación conmigo, una parte de mí. No existe y yo debo sentirlo de tal forma importante que el placer y la fuerza, mis fuerzas, yo se las entrego a él. No sé cómo hacerlo. Parece que llega la luz que reforma y nos da esa posibilidad. Sí, basta. ¿Qué sucede conmigo? Dice Tzvika. De pronto recibo la cualidad del otorgamiento. No, de verdad. No. Que cuando recibe la cualidad del otorgamiento, ¿qué pasa con él? Rab, deja de decir yo. Pregunta, no sé, no comprendo. La persona que recibe la cualidad de otorgamiento. ¿Qué sucede a la persona que recibe de pronto la cualidad de otorgamiento? ¿Qué pasa con él? Rab, puede hacer un cálculo correcto. ¿Y entonces qué? Pregunta, Rab, hace un cálculo correcto, entonces comprende cómo puede otorgar al Creador. Entonces comprende que necesita la sociedad, que necesita apoyo, que por sí mismo no tiene nada fuera del deseo de recibir. En cuanto que la sociedad le apoye en esa medida, puede otorgar al Creador. ¿Y dónde está el Creador? El Creador también se encuentra dentro de la sociedad. Entonces, su deseo de recibir lo debe poner en la sociedad y que ellos otorguen su influencia sobre su deseo de recibir y estar por sobre el cálculo del deseo de recibir, que él se eleva a sí mismo por encima de su deseo de recibir, significa de Siuma Pederosh y forma a Rosh, y en Rosh está la sociedad, la grandeza del Creador que la sociedad le puede proveer, es el Rosh del Partzuf, y hace entonces un cálculo. Y según esto, que hace un cálculo con sí mismo, con el entorno, con el Creador, que se revela dentro de la sociedad, sí, que hace esos cálculos, entonces tiene la posibilidad de hacer un cálculo correcto. De otra forma, no. Nosotros todo el tiempo nos olvidamos sobre el asunto del entorno y es imposible formar el Rosh del Partzuf sin eso. Vos ves, casi llegamos al fin del prefacio y volvemos al principio. Porque todo el tiempo nosotros vemos que no entendimos de lo que estamos hablando. Y es muy bueno eso. Es un signo de un estudio, de que el estudio es correcto. Sí, está bien. Bueno. Sí, Dudi. La importancia del Creador se necesita el apoyo del entorno. Rab, de otra forma el Creador no será importante. Si no, vas a ver el Creador como, no sé, como de toda clase de formas. La importancia del entorno. ¿Dónde recibimos el apoyo? Dice Dudi. Rab, también del entorno de los cabalistas que te lo escriben, que así lo debes hacer, que vos llegás a los libros, al grupo y te incluís ahí, como el Rabash escribe en sus artículos, sí. No se puede de otra forma. Aquí nosotros, bien que hablamos sobre eso, sí, que siempre así tratamos de evadir ese tema. Ahora vemos que hacer un cálculo, el más pequeño de todos, con el Creador, yo puedo hacerlo solo en la medida que yo recibo la influencia del entorno. Pregunta, ¿de dónde recibo el apoyo para la influencia del entorno? Por la importancia del Creador. También del entorno. Eso significa que el Creador trae a la persona al buen destino y pone su mano y dice, tómala.
Pregunta, ¿el creador da la importancia por el entorno y el entorno da la importancia al creador? Rav, sí, pero el creador, cuando te da la importancia por el entorno, vos no sentís que es el creador. Vos así sentís que esto te llega, de pronto entras en el entorno, de pronto estudias algo, la gente influencia sobre ti, tú influencias sobre ellos. Hay una inclusión todavía de una forma terrenal. ¿Cómo en este mundo? ¿Por qué este mundo existe? ¿Por qué se revela de esta forma, como si nosotros vivimos en él? ¿Sí? Es como una preparación para ponernos a nosotros, traernos a nosotros al trabajo espiritual, para que nosotros de cierta forma llegamos a las fuentes espirituales a través del trabajo material, que nosotros así estamos sin ninguna condición, porque trae la persona al buen destino. Pregunta, todo ese tema de los Reshimot, ¿lo podemos conectar eso con el tema de la importancia? ¿Qué significa Reshimot? ¿Qué Dalet Gimel? ¿Qué es Rav? Una impresión, sí. ¿Qué se refiere a la relación a la importancia? Dice Dudi. Rav, la importancia del dueño, la importancia de mí, la importancia de la igualdad de forma, todo es importancia, sí. Reshimot es una importancia, una impresión. ¿Con qué tomo la consideración? Con el deseo de recibir, etcétera, etcétera. Sí, ¿está bien? Sí, pregunta. La importancia del entorno, sabemos que es algo natural, en cada entorno eso sucede, dice Gilad. Rav, no, es algo distinto, no, sí. La importancia del entorno para alcanzar la meta material. Pregunta, ¿dónde está la diferencia? ¿Qué exactamente es la importancia del entorno? Vos cuando estás en la sociedad, estás influenciado y te convertís en parte de ella. Y entre en un entorno que es espiritual, que es en contra del ego, Rav, una sociedad que te lleva en contra del ego, una sociedad que te lleva a la importancia del otorgamiento. Esta es nuestra nuestro entorno. Hay gente que siente que está en cierto entorno, que siente que está en el entorno, y otras personas que no sienten que están en el entorno, que lo vemos como una forma diferente. ¿Qué hace la diferencia? Dice Gilad. No puedo decir. Es que si el creador, hay personas acá que llevan 10, 20 años y no sienten el medio ambiente, no sienten qué hay en él. Por completo se desconectan del medio ambiente. Tienen que trabajar con él, tienen que recibir una impresión de él, tienen que influenciar mis deseos y finalmente tengo que absorber de él. Los valores hacia el otorgamiento y el amor, no me impresiona esto. Ni siquiera me molesta, no me incumbe. Aún si veo en ellos que se conectan un poco entre ellos, así, asá. A pesar de eso, no estoy con ellos tanto y ellos tampoco me hablan mucho acerca porque pueden ver que no estoy interesado en eso. Quizás estaré acá otros 10 o 20 años y quedaré ahí y permaneceré inconsciente después de un poco de tiempo. Después de que el Creador vea, como está escrito, vea que la persona invierte
cualitativamente, cuantitativamente, haciendo todos los esfuerzos, participa mecánicamente y todas esas cosas, y a pesar de que es de un alma más pesada, recibe un despertar. Se los digo que hay personas así que despiertan después de muchos años. Y no significa que no sean talentosos o exitosos, sino que es su destino. Típicamente son almas muy exaltadas, muy pesadas, muy elevadas, de acuerdo a su corrección, por supuesto. Pero por ahora lo que aparece es una gran pesadez. Continúa Gilad, ¿es algo que el medio ambiente puede hacer con el fin de acelerar algo así? Rab, únicamente acercar a la decena, cada decena, la cercanía, las ataduras, todo, aunque sea, a pesar de que sea incómodo y no se sienta tan bien, pero así es como van a avanzar. No abandonar, si ves que el amigo de pronto se cayó, se escapó, desapareció, se debilitó, hay que influenciarlo de inmediato. Y entonces vemos que el Partzuf significa apoyo del grupo que organiza para él el Rosh. Sin un grupo no existe Rosh, no hay cálculo. Porque el cálculo completo es en qué medida el Creador es importante para mí comparado con mi deseo de recibir. Y la importancia del Creador es el medio ambiente. Por eso es que el Rosh es un medio ambiente. Sí, Jaime. Rav, una de las cosas que nos falla es nuestra cualidad de control, es una cualidad muy fuerte. Veo a muchos amigos y en mí y en todos que siempre está explotando, siempre avanza esta explosión. Para nuestro avance, ¿cómo nos cuidamos con esto y a los amigos? Y por supuesto que va a hacer erupción en algún momento, explotar, pero ¿qué podemos hacer con estas cosas, Rab? Hay personas en la gerencia con esos papeles, entonces ¿cómo los cuidamos? No podemos protegerlos, dice Rab. Y el tema del control, la esencia del deseo de recibir únicamente es por medio de la plegaria. Cuando nos vemos uno al otro y damos ejemplos uno al otro, tanto como sea posible, quizás por ese medio seremos capaces de acelerar nuestro avance. Es un gran problema. El control, el dominio es todo. A cada momento, a cada vuelta, de manera estoy subconscientemente pensando cómo controlo la situación, cómo puedo estar por encima de otros, porque en el momento en que estoy debajo de todos, aparentemente desaparezco, me pierdo, entro a Ibur. O ya sé que soy grande y ellos pequeños y lo controlo, o ellos son grandes y yo pequeño y estoy dentro de ellos como un embrión anulado. Tengo que sostenerme a mí mismo en todos los estados. Ok, soy un embrión, ok. Pero ¿qué significa esto, ser un embrión? ¿Cómo los construyo a ellos como grandes? Como aquellos que gobiernan sobre mí y que quiero que gobiernen sobre mí. Continuemos, ¿ok? Sí. Sí, a Coca. En el dibujo que hizo usted antes, cada cabeza y cada rosh es un deseo del medio ambiente. Rab, por supuesto, ¿cómo podrás hacer un cálculo de cómo otorgar si no estás incluido en tu decena y trabajas de acuerdo a la apreciación del creador en el medio ambiente? El Partzuf es un resultado del deseo del creador. El Partzuf no es uno, el Partzuf son 10. Havaya, 10 sefirot. 10 deseos conectados cada vez en una forma distinta.
donde todo el tiempo, a cada momento, cada uno de nosotros está jugando un papel distinto. No sabemos esto aún, pero así es. Continúa Roy. En el Partzuf hay algo que no es el medio ambiente. Rab. Algo que no es el medio ambiente, únicamente el punto de decisión que se encuentra en el medio, en la mitad. Todo lo demás es el medio ambiente, porque mi Partzuf es construido únicamente en la medida en la que se anule ante estos 9 amigos. Este es el significado de construir el Partzuf. Y de esta manera todos y cada uno de la decena tienen un Partzuf. Roy, ¿y de dónde es que llega el Rosh? Rav, de recibir la importancia del Creador de parte de la decena, la habilidad para subyugarse uno mismo hacia ellos. ¿De dónde proviene esto? De mi trabajo. De acuerdo a lo que los cabalistas me escriben, ¿qué tengo que hacer? Trabajo con ellos de manera obligada hasta que recibo la luz y me puedo anular. Y esto pasa también en Galgalta Abzak, también se anulan uno y construyen un medio ambiente, etcétera. Hacen estas cosas, pregunta Roy. Rav, en esos sistemas ahí no existe otra opción. Son puras fuerzas que trabajan una en contra de la otra. Son fuerzas que organizan el sistema antes de la parte antes que se forme la parte que tiene libertad de elección. Bueno, dice Roy, entonces ahí no se influyen los partzufim uno al otro, o sí se influyen uno al otro. Rav, en los grados de inerte vegetativo animado hay una cierta influencia entre sí, pero no es que sea sin ninguna libertad de elección, y sin dudas, pero es un sistema, digamos que es como un buen auto, un buen motor, y la manera en que este auto funciona es para influenciar las partes distintas en él, que están conectadas entre ellos y influyen con otorgamiento, en total, ahí, sin ninguna libertad de elección, sino de acuerdo a esa fuerza superior que los acomodó ahí, los arregló. Cuando comenzamos a ensamblarnos en decenas, en verdad de todas las generaciones, somos la generación que hace este trabajo espiritual. En verdad. Porque lo hacemos desde nada, desde cero. Y abandonamos nuestra razón y todas las leyes, las reglas donde provenimos del estado opuesto. ¿Por qué es esto? Dice Roy. Porque la decena puede construirse a sí misma para construir un Partzuf. ¿Para hacer un Partzuf debido a esto? Sí, por supuesto, dice Rab. Si tú no estás en la decena, no llegas a la decena. No serías capaz de hacer correcciones, tikkunim. Hay personas en este mundo que no están conectados con otros, que están lidiando con diversidades de trabajo espiritual, y hay diversos fenómenos, pero no es la corrección, no es esa corrección, es convertirse en familiar con una cierta forma de la fuerza de otorgamiento, pero no es la corrección de que utilizando la fuerza del otorgamiento vas a realizar correcciones, no. Esto es únicamente si estás conectado a la escena. ¿Está bien? Sí, tenemos preguntas de Moscú acerca del medio ambiente. Es que Denise de Moscú está preguntando, usted habló mucho del medio ambiente y le agradece, dando la agradecimiento al Creador Rab. La decena puede decir que nuestro grupo es internacional o global, pero es muy vago esto. Últimamente se recomienda más, que yo sea impresionado por la escena. Sigue preguntando Denis y dice, ¿cómo puedo convencer a mis amigos en la escena de no dormirse durante la parte del prefacio?
Rabbi, que en las otras partes no necesitas convencerlo. Bueno, eso es lo que está preguntando, dice el amigo. Entiendo, dice Rab. ¿Qué puedes hacer? Veo que cuando una persona se duerme o se está durmiendo, no creo que sea tan terrible. Así que bueno, se durmió. Se desconectó aparentemente. No está tan mal. Si llega con todo lo que tiene y a pesar de todo llega a dormir, está bien. Teníamos un amigo de Breslev, un tipo que salía del ejército, un oficial, llegaba, se sentaba y en un minuto era algo súper extraño. Haces una taza de café y tic, se dormía. En el último minuto de la lección se despertaba y se iba. Fue así durante años, pasaba esto durante años. ¿Qué significa? Años, 7, 8 años hasta que Rabash falleció. Él estuvo con nosotros siempre. Y Rabash dijo, no. Déjenlo tranquilo, es su naturaleza. Así que, si alguien viene aquí a dormir, bueno, que venga a dormir. Déjenlo. Puede traer su colchón y acostarse, sí, en realidad, sí, tzvika. Dejen a todos que estén ahí, yo voy a hablar. Hay muchos a los que quieren hablarles, hay pantallas. Pueden dormir ahí, se los digo en serio. No podemos despreciar ningún esfuerzo. ¿Dónde estamos? A la mitad del 57. Continuando con sin cambio alguno. Ok, continúo ahora leyendo. Aún hasta aquí la raíz de esta corrección no tiene nada que revelar, y esto revela que el Adam tenía que estar incluido con la Vejina superior por encima del Vejina Dalet para ser capaz de hacer buenos actos de otorgamiento. Y si Adam hubiera partido del estado de Aak, hubiera estado totalmente en el estado de vacío, donde toda el Vejina Dalet debería ser la raíz del cuerpo de Adam. Si hubiera estado por debajo de sus reglaim, sus piernas, en las formas de vacío, un espacio vacío y oscuro, como estaría en la forma opuesta de la luz superior, y así sería considerado como separado y muerto. Y si Adán hubiera sido creado desde esto, no se habría sido capaz de corregir sus acciones en absoluto, ya que no habría habido en absoluto, sino que se hubiera sido juzgado una bestia que no tenía nada de la forma del otorgamiento y cuya vida sería únicamente para sí mismo. Esto sería como el malvado o los malvados que están inmersos en la lujuria de la recepción para ellos mismos, y aún en la gracia que hacen lo hacen para sí mismos. Y está dicho acerca de ellos que los malvados en sus vidas son llamados muertos, ya que ellos están en oposición de forma de la vida de vidas. Rab, es decir, que este deseo de recibir que tenemos de acuerdo a nuestro dibujo que hicimos desde Tabur hasta el Sium, acá el deseo de recibir en el de Galgalta es este espacio. No puede ser usado con el fin de otorgar en este punto. Aparte del hecho de que ya aprendimos con ustedes aquello que tenemos otro problema acá, que tenemos Malhut Ein Sof, el cual es Igulim, círculos, los 5 círculos, y dentro de esos círculos tenemos la línea de Ein Sof. Sí, así es que digamos que en la línea de Ein Sof recibimos con el fin de otorgar. Línea de Ein Sof.
¿Y qué hacer con todos estos círculos? Con todos estos círculos, ¿qué hacer con ellos? ¿Cómo en cierto punto los llenamos? No, por supuesto que no. Es decir, que lo que necesitamos hacer es que debemos construir acá un sistema muy especial. Y este sistema, antes que nada, hará esto. Acá está el creador, acá está el ser creado. Necesitamos lentamente tomar de la criatura todos sus deseos, recibir del creador la fuerza de otorgamiento y recibir la fuerza de otorgamiento del... Es decir, que inyectamos dentro del deseo de recibir el deseo para recibir la fuerza de otorgamiento y entonces ser capaces de poder trabajar con el Creador con el fin de otorgar en equivalencia de forma entre nosotros. Así. ¿Cómo podemos hacer esto? Este es el sistema que tenemos que construir acá. La fuerza de otorgamiento que obtendremos del Creador. Esto es exactamente hecho o fue hecho exactamente por la segunda restricción, Tzimtzum Bet. Simplemente inyectamos y penetramos en la fuerza del otorgamiento que se rompió a propósito con el fin de entrar a Malhut. Esto en verdad es, como lo decimos acá, no sé cómo decirlo. Acá hay otra palabra en hebreo que es que se puede inyectar y penetrarlo. Bueno, sí, con una jeringa. ¿Ok? Bueno, pregunta sobre lo que leímos. Sí. Hasadim puede ser ambos, luz y kli. Gesed es llamado otorgamiento. La fuerza del otorgamiento puede mostrarse al kli o a la luz, sí. Entonces, Tzimtzum Bet, la segunda restricción, se prepara entre estas dos formas de Hasadim. Sí, podríamos decirlo así. מה בדיוק אני צריך לעשות כדי להגיע למצב של השפעה? ¿Cómo vamos a alcanzar el... Esto los influenciará. Encuentras, tendrás éxito. No encuentras, no tendrás éxito. Así que no tiene más que hacer, no hay nada más que agregar acá. Todo depende del ambiente. ¿Quién estaba ahí? אפשר להגיד, לפי מה שקראנו, שהצמצום ב' זה ההתחלה של השפעת הסביבה גם, אם הוא היה לא נברא. Aquí la segunda restricción es la influencia del medio ambiente también. La segunda restricción es el comienzo del otorgamiento externo. Aparte de Malhut está Bina con el tema de el otorgamiento y después Malhut recibe una mitigación, un endulzamiento, Binah. Es como la madre que ventila y cuida y circunda al Malhut ahí.
No se entendió la pregunta. Si no hubiera sido por eso, no habría ninguna corrección. Rab, piensen más en esto, más, van a ver muchas cosas aquí. Hay periodos diferentes donde será más claro, menos confusiones también, y de pronto será más aclarado también. Vale la pena pensar en Binah que está trabajando de esta manera, con Malhut, ¿sí? Rab, buen día. Quisiera preguntar sobre las cualidades de la luz que se revelan en cada Partzuf. Usted dijo Partzuf Galgalta es la luz de Nefesh, Partzuf Ab es Ruach, la luz de Ruach, perdón. Cuando Ab opera, aún para sí mismo es la luz de Ruach, pero cuando opera Galgalta, entonces, lo siento, dice Rab, cuando Ab nace, cada Partzuf que atrae en su lugar, atrae a la luz de Nefesh. Y no le importa los méritos del Partzuf anterior, como Ruach. ¿Por qué? Porque este otorga Galgalta y Ab quiere atraer luz con el fin de otorgar. Entonces, ¿qué pasa más tarde? Pide de Galgalta. Galgalta se encuentra en otorgamiento hacia el Creador y hacia Ab. Tiene la luz de Ruach. Avanza o se mueve, mientras que Ab está solo en la luz de Nefesh y despierta. Es como si se recuperara un poco. Cuando Sag llega, entonces comienza a otorgar más y opera también hacia Sag y también hacia Galgalta. Y Galgalta se despierta a sí mismo de Sag, y Sag de ella avanza hacia el Creador. Así que tiene que poner esas tres luces, Nefesh, Ruach, Neshama, ya que ella misma se encuentra en la Neshama y transmite a Ab la luz de Ruach y a Sag la luz de Nefesh. Y así es como pasa. Es decir, en la medida en la que, bueno, pero no puede haber más de 10. Es por eso que es una escena. Más que eso, en conjunto no hay más kelim. Porque ese es el número de kelim que provienen de Keter HaMalchut, que llegan de Keter HaMalchut. Sí. En Partzuf Galgalta, continúa la pregunta, todo el naranjay entra y explica después el valor opuesto entre vasijas y luces. Rab, ciertamente al final de la corrección todos los Partzufim se reúnen en Galgalta, se juntan ahí, y Galgalta se expande y forma un círculo hacia todas las 4 Bejinot y Malhut, la más grande, que los cubre. Todo se vuelve la luz de Insof, que llena toda la realidad. Entonces, el Partzuf superior depende de los Partzufim que salen después de él. Sí, por supuesto, responde Rab, el superior constantemente está dependiendo del apoyo para los inferiores. ¿Ok? Ot Nun Het 58. Este es el significado de las palabras de nuestros sabios. En el comienzo él contempló crear los mundos con la cualidad de din, juicio, y vio que el mundo no podría existir y hizo preceder la cualidad de Rahamim, misericordia, y la asoció con la cualidad de Din. Esto significa que cada primero y siguiente en la espiritualidad se refiere a causa y consecuencia. Esto es por lo que está escrito que la primera razón para los mundos, es decir, los Partzufim de Ak, que fueron emanadas antes de todos los mundos, fueron emanados en la cualidad de Din. Esto es en Malhut únicamente, llamado Midat Adin, cualidad de juicio. Esto se refiere a la Bejinat Dalet, que ha sido restringida y ha partido como un espacio vacío, y la conclusión de que Reglaim de Ak, que es el punto de este mundo, debajo de Sium Reglaim de Ak, del lugar de Sium
Reglaim de Ak, y que forma un espacio vacío desprovisto de cualquier luz. Él vio que el mundo no existía y lo que quiere decir que de esta manera era imposible para Adam, quien habría de ser creado de esta Bejinat Dalet, adquirir actos de otorgamiento. Porque todo era del deseo de recibir únicamente, por completo. Continúa la lectura. Para que el mundo fuera corregido en la medida deseada a través de él, por esto es por lo que asoció la cualidad de Rahamim con la cualidad de Din. Rab, ¿qué quiere decir que precedía? Que restringió Bejinat Dalet y trabajó en una forma en la que únicamente tenía... no escucho. Explicación. La Sefirá de Binah es llamada Midat Rahamim, misericordia, y Midat Malchut es llamada Midat Adin, de juicio, ya que el Tzimtzum se hizo de ella. El emanador elevó el juicio de Din, la Midat Din, el cual concluye su fuerza hecha en la Sefirá de Malchut y había elevado a Binah. La asoció una con la otra y a través de esta asociación, Bejinat Dalet, Midat Adin, fue incorporada con las chispas de otorgamiento en el Kli de Binah. Continúa la lectura. Esto permitió al Guf de Adam, que surgió o que había surgido de Bejinat Dalet, ser integrado con la cualidad de otorgamiento también. Así, habría sido capaz de realizar buenos actos con el fin de otorgarle alegría a su hacedor, hasta que transformó la cualidad de recepción en él para trabajar por completo con el fin de otorgar. Así el mundo alcanzaría la corrección deseada para la cual fue creado el mundo. Raf, ¿preguntas? ¿Escucharon o no escuchan? ¿Escucharon o no escucharon? Perdón. ¿Quieren escucharlo de nuevo? Vamos a escucharlo de nuevo. De nuevo, punto 58. Este es el significado de las palabras de nuestros sabios. En el principio contempló crear el mundo con la cualidad de Din. Él vio que el mundo no podía existir y hizo preceder la cualidad de Rahamim y la asoció con la cualidad de Din. Esto significa que cada primero y siguiente en la espiritualidad se refiere a causa y consecuencia. Esto es por lo que está escrito que la primera razón para los mundos, es decir, los Parzufim de Ak, que fueron emanados antes de todos los mundos, fueron emanados en la cualidad de Din, juicio, esto es, en Malchut únicamente, llamado Midat Din, cualidad de juicio. Esto se refiere a Bejinat Dalet, que ha sido restringida y apartada como un espacio vacío y en la conclusión del Reglaim de Ak. Esto es el punto de este mundo por debajo del lugar de Sim Reglaim de Ak, en la forma del lugar vacío desprovisto de cualquier luz. Él vio que el mundo no existía. Significa que en esta manera era imposible para Adán, quien debía haber sido creado esta Bejinat Dalet, requerir actos de otorgamiento para que el mundo fuera corregido en la medida deseada a través de él. Esto es por lo que asoció la cualidad de Rahamim con la cualidad de Din. Explicación. La Sefirá de Binah es llamada cualidad de Rahamim, de misericordia, y la Sefirá de Malchut es llamada la cualidad de Din, ya que la restricción fue hecha en ella. El emanador elevó la cualidad de juicio del Din, que es la fuerza concluyente hecha en la Sefirá de Malchut, y la elevó a Binah, la cualidad de misericordia. Él la asoció uno con el otro y a través de esta asociación, la Bejinat Dalet, la cualidad de juicio, fue incorporada con las chispas de otorgamiento en el Kli de Binah. Esto le permitió al Guf de Adam, el cual emergió de Bejinat Dalet, para integrarse con la cualidad de otorgamiento también. Así, serían capaces de realizar buenas acciones de acuerdo para darle, o con el fin de darle alegría a su Creador, hasta
transformar la cualidad de recepción en él en un trabajo por completo con el fin de otorgar. De esta manera, el mundo alcanzaría la corrección deseada para la cual el mundo habría sido creado. ¿Preguntas? No hay nadie que pregunte. Tzvika no se toma en cuenta, ¿ok? ¿Toda esta cosa es Bejinat Dalet? Pregunta un amigo. Rav, no. Bejinat Dalet es el deseo de recibir que fue revelado en Malhut Ein Sof. Acá es su desarrollo, está hablando de su desarrollo. ¿Tú no estuviste en la lección pasada? Sí, sí estuve, pero no aquí. Este es el mundo de Adam Kadmon, pero lo que hay antes de esto. El mundo de Insof, dice Rab. Y el mundo de Adam Kadmon no es la Bejinat Dalet que salió de él. De esto, sí, correcto, dice Rab. Entonces todo es Bejinat Dalet. Bejinat Dalet fue revelada en las 4 fases de la luz directa y llena y siente vergüenza, se restringe y después de la restricción comienza a recibir con el fin de otorgar. Y la primera vez que recibe con el fin de otorgar es llamada el Parzuf de Keter o Galgalta. De acuerdo a lo que leímos ahora, dice el amigo, este mundo es Bejinat Dalet, todo él. Bueno, digamos, pero no la Bejinat Dalet de la que estamos aprendiendo, sino la Bejinat Dalet pequeña y sola, pero la más central de todas. Dice aquí, Bejinat Dalet está por debajo de los Reglaim de Ak, dice el amigo Rav. Ese es el deseo de recibir con el fin de recibir la materia cruda, la materia prima, que es únicamente el Reglaim de Ak. Pero no es este mundo. No es este mundo. Este mundo, en la sabiduría de la Kabbalah, no es donde nos encontramos ahora. Estamos ahora en el mundo imaginario, en que en verdad no existe, solo nos parece así en nuestro deseo de recibir, de esta manera. Y en la medida en la que nos corregimos nuestro deseo de recibir, entonces cambia nuestra percepción y súbitamente comenzamos a sentirnos como estando en un campo de fuerzas. Y en este campo de fuerzas comenzamos a revelar nuevos discernimientos. Y el estado actual que sentimos se llama el mundo imaginario. Y de esta manera es únicamente el deseo de recibir que se desconecta de la espiritualidad y se revela para nosotros con el fin de que existamos hasta entrar en la espiritualidad. Continúa otra pregunta. Así que la entrada a la espiritualidad, aprendemos el sistema ahora y aparentemente no existimos en él aún. Así es que es algo sumamente alejado de nosotros. Rab, cercano o lejano es de acuerdo a las cualidades. No, porque eventualmente llegamos al punto, dice el amigo, de donde todo proviene. No, dice Rab, no alcanzamos un punto, sino que alcanzamos los sigulim, los círculos que tienes ahí al lado izquierdo de nuestro diagrama. Alcanzamos esos círculos, sigulim, y comenzamos a integrarnos con todos los sigulim, porque mientras tanto nuestro mundo entero fue llenado por la luz de Insof, y eso es lo que revelamos. También los sigulim, y el yosher, los círculos y la línea recta trabajan como una sola luz, la luz de Insof, que los llena como la restricción, la luz, la pantalla, y lo llena con el fin de otorgar. Bueno, bien. ¿Qué querías preguntar? Sí. Dice acá que hasta que su cualidad de recepción
se convierta por completo en fin de otorgar. Sí, dice Rab. ¿Por qué se escribe hasta que sea transformada o invertida? Lo que quiero preguntar es si se supone que yo debo invertir la cualidad de otorgamiento en mí, o la sociedad, o alguien más, o el creador. Rab, no, tú. Pero yo soy deseo de recibir, ¿cómo puedo transformarme al deseo de otorgar? Rab, sobre tu deseo de recibir, adquieras otra restricción, masaje o joser. La intención con el fin de otorgar. Moscú no tiene preguntas. Bueno, Ashkelon. Shalom, Shomim. Sí, escuchamos. Quisiera preguntar si la asociación de la cualidad de misericordia es como una... no entendí si eyección o inyección, o más bien como una vestidura, como un despertar, perdón. Es como un despertar, dice Rab. De pronto quiero y descubro en mí una incorporación con esa cualidad de otorgamiento. En mí hay una cierta tendencia para eso. Ocurre desde adentro. Kiev. Если мы вернемся к этому чертежу, где у нас есть Парцуф Гальгальта, и вот мы все время говорим, что вот есть 100% света, да, El Partzuf Galgalta, decimos, dice Vlad, que generalmente hay 100% de luz del Creador, ¿cierto? Así que, ¿cuánto porcentaje en este estado otorgado puede recibir Galgaltas del Tabur? ¿Cuáles son los porcentajes en relativos aquí? ¿Cuánto se puede recibir? Tanto como puede ser. Continúa a hablar con la pregunta y decimos que hay 100% y después generalmente escribimos 80 y 20. En general, Rabash utilizaba esos números, por eso es por lo que lo escribimos. Pero ciertamente no es ni el 20%, de hecho se escribe que es una línea muy delgada, Es por esto que no es el 20%, que es como un sector, una caballería de una sección de los círculos, sino que ese sector es tan pequeño de todos los círculos que se convierte en una tubería, en una línea así, en un caño muy delgado. Ahora, ¿cuánto es en su diámetro? No te puedo decir. No hay medidas para eso. Continúa la pregunta. Cuando decimos que existe un coeficiente de Reshimot Dalet Dalet, ¿esto es en el cálculo de la línea delgada o de toda la luz? No entiendo su pregunta. ¿Entiendes lo que pregunta? ¿Sí? ¿Qué? En la línea fina, todas las Vejinot existen, todas las Vejinot, todas las luces, todo está en esa línea fina. Te voy a decir por qué. Porque aprendemos que esta línea delgada es como la primera restricción, la segunda restricción, todas las restricciones, todas las limitaciones, y lentamente corregimos y agregamos esta línea fina, delgada, un poquito más de discernimientos, pero a pesar de todo, hasta el final de la corrección no utilizamos el Malhut verdadero, solo hasta la inclusión de Malhut con Binah. Solo usamos la incorporación de Malhut con Binah, que no es el verdadero Malhut. Por esto es que es una línea sumamente fina la que permanece, la que queda. Y solo al final de la corrección, cuando abres el Malhut mismo, cuando puedes trabajar con el fin de otorgar por completo, totalmente, el corazón de piedra se convierte en un verdadero pedazo de carne. El ángel de la muerte se convierte en el ángel sagrado. No hay mal en la tierra y todo se convierte en algo bueno. Y eso no sabemos cómo es ni cómo sucede. Así que a partir de esto podemos decir que únicamente entonces, en vez de esa línea fina, se convierte en un círculo. Ahora, ¿por qué es que digo que no sé cómo explicar estas cosas? Porque no entiendo.
Pueden explicar, pero yo no entiendo. Es en general, estas cosas son algo que está por encima de mí. Como sin un deseo egoísta de recibir, es posible describir algo, sentir algo, percibir algo. Es esto contra aquello. Luz contra oscuro, luz contra oscuridad, blanco contra negro, es lo que podemos sentir. Pero sí es por completo con el fin de otorgar, a pesar de que en todos los colores. Sin embargo, algo así es incomprensible. Yo no lo entiendo tampoco. Más bien, yo no entiendo eso, se refiere al estudiante. Bueno, ya viviré.